cómo podrías implementar una estrategia para que el adulto mayor siga consumiendo proteínas si él ya no le siente el sabor o ha disminuido ese gusto por ese tipo de alimentos? Mira, es una excelente duda, digámosle de esa manera, o pregunta, porque tienes toda la razón. Me ha pasado que la mayoría de mis pacientes adultos mayores tienen esa característica de que la proteína, carne, lo que fuera, ya no es de todo agradable. Eh, ya sea porque no tengan piezas dentales, ya sea porque si las tengan, o sea, no importa, el gusto por la proteína como que se pierde completamente. Creo que es algo que ha dado como que algo muy común. Ahí tratamos de hacer un poquito en hincapié a la combinación de proteínas en cuanto a cereales y leguminosas. No sé si tengas ahí como que conocimientos de que también se puede obtener de una proteína en cierto punto, digamos, de vegetal, en donde combinamos leguminosas con cereales, en donde podemos obtener una proteína no de tan alta calidad como las de origen animal, pero sí poder en cierto punto alcanzar un requerimiento desde esa base, ¿no? Y creo que es algo que tampoco a los adultos mayores les gusta, ¿no? El hecho de comer, por ejemplo, un frijolito con tortilla, que es como que hay, a la mayoría le encanta esa parte, o a lo mejor ¿qué te diré? Vámonos con un frijol con arroz, ¿no? O a lo mejor lentejas con, a mí, bueno, me piden mucho lentejas con arroz, ¿no? Que son cuestiones que ya ahí le agregamos un potaje con verduritas y todo el rollo, pues siempre y cuando la persona pueda consumirlo. Pero también está la parte de que si hay una deficiencia o una atrofia en lo que viene siendo la movilidad intestinal y empiezan a tener problemas, por ejemplo, con lo que te comentaba, leguminosas, lácteos. Entonces, aquí prácticamente entramos en estrategias meramente personalizadas. Es un poco difícil poder decirte, ¿sabes qué? En general, esto hago para todos, porque es muy complicado. Porque, como bien comentabas, la patología como tal depende muchísimo, ¿no? A pesar de que tú seas una persona adulto mayor independiente, que te mueves y todo, y estás activo, siempre hay un detalle en cuanto a la cuestión intestinal. La salud intestinal se modifica bastante entre más pasa el tiempo, ¿no? Y entre más adultos nos convertimos, ¿no? Entonces ahí personalizamos muchísimo las estrategias, pero en general cuando me pasa eso trato de hacer la parte de la combinación de cereales y leguminosas. También he tratado de hacer la suplementación en proteína. Me llevo muy bien con el caseinato de calcio, por ejemplo, que es obviamente un buen sustituto de proteína. Eh, y que siempre y cuando depende mucho de la tolerancia del paciente. Los lácteos que no son tan lácteos, pero que también tienen cierto porcentaje de calcio, etcétera. O sea, una característica muy similar al lácteo y a la leche, ¿no? Como son las de soya, almendras. O sea, buscamos mil formas para poder lograr que la deficiencia de proteínas no esté y que al contrario, poder proteger la parte muscular del adulto mayor, que ahí también viene un detalle, ¿no? Que viene siendo la atrofia, la sarcopenia, la desnutrición proteica, también la sarcopenia junto con la obesidad, o sea, son cuestiones que se toman muy en cuenta y que en cierto punto hay que cuidar muchísimo. Entonces, esas estrategias en general son las que vamos teniendo, pero al final personalizamos demasiado lo que viene siendo el aporte, por ejemplo, de proteína en este caso. Sí, yo platico mucho con los alumnos de estos factores porque dentro de las clases que doy hablamos del prescribir ejercicio en un adulto mayor, sobre todo en presencia de patologías, ¿no? Y les decía, primero, estos cambios que se dan en la alimentación son factores que nos pueden llevar a un proceso de sarcopenia precisamente. Entonces, si el adulto mayor no está consumiendo la proteína suficiente,
para poder generar masa muscular y tú lo pones a hacer ejercicio, pues evidentemente vas a tener un efecto que va a ser contraproducente, ¿no? Y yo les decía, eso es básico, o sea, que podamos detectarlo en la historia clínica y que podamos referir el paciente al nutriólogo en el momento en el que encontramos estos déficits en su alimentación, ¿no? Una experiencia que yo tuve que hace muchos años, y de hecho fue antes de especializarme en el área de adulto mayor, pero simplemente la lógica me llevó a decir, pues no, como que aquí no podemos hacer mucho. Fue una paciente de un asilo que me tocó atender y en la historia clínica le preguntabas, bueno, ¿y qué desayuna? No, pues yo como un pan dulce y una taza de chocolate. ¿Y qué cena? Un pan dulce y una taza de chocolate. ¿Y qué almuerza? No, pues no sé si ubicas el gluten, ese paquetito que había como de proteína de soya, creo que es. Hacían uno para todo el grupo del asilo que había, que eran como 10 personas, y hasta la señora que los cuidaba. Y eso con un poco de verduras, y esa era la comida. Yo decía, o sea, no, esa señora no creo que tenga el consumo suficiente de proteínas. Y cuando hablaba con la hija, le decía, necesito que consulten con un nutriólogo, con un internista, porque no creo que sea correcto ponerla a hacer ejercicio, ¿no? Hoy en día, ya después de haber estudiado